Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Hace una semana alguien me hizo una pregunta: si en el cielo nos vamos a conocer. Y también otra pregunta: si en el cielo el esposo va a reconocer a su esposa. Amén. Y bueno, Marcos capítulo 12 es lo que íbamos a estudiar esta tarde, ¿verdad? Se acercaron los saduceos y le preguntaron a Jesús. Le contaron una historia. Había una mujer que tuvo 7 maridos y los 7 maridos murieron, y en la resurrección, ¿con cuál se va a quedar?, le preguntaron a Jesús. Pero eso lo vamos a dejar para la otra semana, porque yo sé que ya está interesante. Primero llegaron los fariseos y los sacerdotes para preguntarle a Jesús acerca de con qué autoridad haces estas cosas, ¿se acuerdan? Luego llegaron los herodianos junto con los fariseos, que eran también los herodianos, y le hicieron también otra pregunta: ¿es lícito dar tributo a César? Y ahora vienen los saduceos, hermanos, y le hacen una pregunta a Jesús. Alguien dijo: era el tiempo de las preguntas difíciles, pero no hay pregunta difícil para el Señor. Así que los dejo, ¿verdad? Para otra semana continuamos. Bueno, una vez estaba predicando. Todavía no está grabando, ¿verdad, hermano? ¿No está grabando? ¿Ya está grabando? Entonces ya no digo nada. No, es que ahorita estaba sentado ahí y me dio un calambre en un dedo del pie. Y ahorita no estaba predicando, hermanos, y traía un calambre, por eso no me movía. Pero bueno, Dios es bueno, amén. Bueno, qué bendición. Está el misionero, le voy a dar que pase para acá y él va a traer la enseñanza en esta tarde. Estemos orando, ¿verdad? Que Dios les bendiga, les guíe. Y bueno, ahí hay tarjetas también, y que Dios, ¿verdad?, nos guíe como iglesia también. Tiene el micrófono, así que tiene su tiempo y adelante. Ahí hay agua. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Gracias, iglesia, por su hospitalidad. Gracias, Pastor Menes, por su confianza aquí en el púlpito. Es un privilegio el predicar la palabra de Dios, hermanos, y nos gozamos, mi familia y yo, hermanos, conocerles a ustedes primero que nada, ver lo que el Señor está haciendo aquí, hermanos, y les felicidades en su edificio, ¿verdad? Ya pronto estará completado, ¿verdad? Les invito a acompañarme el Evangelio de Marcos. Vamos a estar en Marcos en esta tarde, hermanos. Vamos a ir a Marcos, y allí en el capítulo 4 vamos a tener la lectura para el pasaje, para la predicación, hermanos. Y vamos a leer, en efecto, hermanos, del verso 35 en adelante, hermanos. Vamos a hacerlo así como lo hicimos en la mañana. Yo leo el 35, ustedes el 36, y nos encontramos todos en el 41, y después del 41 yo voy a leer algo del 5. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y descendiendo a la multitud, bajaron de la barca, y había también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la boca, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Leo para ustedes en el 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por la gran bendición de estar aquí en tu casa, Padre. Gracias, Dios, por este regalo, este privilegio, Señor, de estar en tu presencia, Señor. Te pido ahora bendigas
la palabra, la predicación que va a ser predicada, que sean tus palabras y no las mías, Señor, que tú prepares nuestro corazón para que sea buena tierra y así, Padre, dé el fruto que tú esperas de ella, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en esta tarde quiero predicarles a ustedes sobre este tema, una tormenta por una alma, una tormenta por una alma con la ayuda del Señor. Hermanos, en nuestro caminar con Cristo, cuando caminamos fielmente con el Señor, vamos a experimentar tormentas. Amén, va a haber problemas, va a haber momentos difíciles, hermanos. Puede ser que justo ahora mismo algunos de ustedes estén atravesando tormentas. Puede ser que quizás ahorita todo está bien, todo es paz, pero quizás el día de mañana llega el lunes y van a venir tormentas a nuestras vidas. Jesús dijo, hermano, que todo aquel que viene a ser discípulo de Él sufrirá algún tipo de persecución, nos va a costar, hermano, ser seguidores de Cristo. Ahora, hermano, estamos hablando en este tema de tormentas que aparecen por sorpresa, que levantan olas, hermano, grandes y que arremeten en contra de nuestra estabilidad, que vienen a querer robarnos la paz, que vienen a querer quitarnos el gozo. Hermanos, son tormentas que amenazan nuestra seguridad. Ahora, en este tema de vuelta, estas tormentas no son relacionadas con el pecado. No estamos hablando de consecuencias de pecado. No estamos hablando de hice algo que quebrantó la ley de Dios y ahora estoy enfrentando la consecuencia de ese pecado y ahora le llamo una tormenta o le llamo una prueba. No, eso no es lo que estamos hablando aquí, sino que estamos hablando, hermano, de tormentas que son como el resultado de caminar fielmente con Cristo. Estamos hablando de situaciones difíciles como las que enfrentó José. ¿Recuerda José? ¿Qué hizo José para que sus hermanos lo echaran, verdad, ahí a la cisterna y después lo vendieran? ¿Qué hizo él, verdad? ¿Qué hizo José para que no se acordara de él, verdad, aquel hombre que le había dicho, sí, yo le voy a hablar de ti al rey? ¿Qué hizo José, verdad, para que la esposa, verdad, de Potifar se fijara en él? Estamos hablando de ese tipo de problemas, de ese tipo de tormentas, hermano, que no son consecuencia de pecado, sino son consecuencia de cuando un cristiano decide serle fiel a Dios, de cuando un cristiano decide caminar fiel delante de Dios. Y surge la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? Hay iglesias que son iglesias buenas, fieles, decía el pastor de la mañana, no hay iglesia perfecta, no lo hay, pero hay iglesias buenas que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, por seguir la visión que Dios ha dado a la iglesia, y vienen pruebas, y vienen tormentas, y pregunta la congregación, ¿por qué nosotros? ¿Por qué? Con la ayuda de Dios vamos a ver una tormenta por una alma. Y lo primero que vamos a ver ahí en el verso 35 y 36, quiero mostrar el primer punto, el plan. En el versículo 35 y 36 lo vemos de nuevo, Marcos capítulo 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Jesús había estado enseñando todo el día a la multitud desde ahí de la barca. Si ve ahí en el capítulo 4, en el texto 1, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, eso era la multitud, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Entonces Jesús estaba enseñando desde la barca, y la gente estaba en la tierra firme, ¿verdad? Y si usted lee ahí el capítulo 4, lo que viene ahí es la parábola del sembrador. Jesús está enseñando acerca de la parábola del sembrador, y después Jesús mismo da la explicación de la parábola, y al llegar al verso 35 nos dice ahí, aquel día,
cuando llegó la noche. Entonces era el mismo día. Jesús había estado enseñando todo el día a la multitud, a la gente. Ahí estaban a los 12 que llamó, sus apóstoles. Ahí estaban otros de sus discípulos. Y aquel mismo día, y vemos también ahí que ya era de noche, Jesús les dice, y lo puede ver usted en el verso 35, pasemos al otro lado. El plan. Pasemos al otro lado. Muy simple de escuchar, ¿verdad? Pasemos al otro lado, muy simple de entender, igual de simple debe de ser de ejecutar, ¿verdad? De hacerlo, ¿verdad? Pasemos al otro lado. Y ya era de noche. Y en el verso 36 vemos que despidieron a la multitud. Despidieron a la multitud. ¿Y quiénes fueron los que pasaron con él? Pues fueron sus discípulos, de vuelta a los 12, pero también vemos que había con él otras barcas. Había otros que también le siguieron. Eran sus 12 apóstoles y además eran otras barcas los que pasaron al otro lado. Así que el plan, ¿cuál es el plan? Pasemos al otro lado. Señor, pero ya es bien noche, ya es bien tarde. Pasemos al otro lado. Ok, pero has estado enseñando todo el día. Pasemos al otro lado. Ok, pero ¿y qué vamos a cenar? Pasemos al otro lado. No podemos saber todo el plan, hermanos, cuando estamos caminando por fe. No podemos, hermanos. Síganme en Hebreos capítulo 11, verso 8. Marque su sitio ahí en Marcos 4. No podemos conocer cada parte del plan de Dios cuando estamos caminando por fe. La Biblia nos da muchos ejemplos y uno de los más grandes es el ejemplo de Abraham. Por la fe, Abraham, y Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. Vemos en la palabra de Dios este patrón, hermanos, que se repite una vez tras otra vez. Dios llama y el hombre de Dios obedece. El hombre sigue con fe. Imagínense ser Abraham y llegar con su esposa y decirle, oye, pues Dios me ha llamado, vámonos. Bueno, ¿y a dónde? Pues no sé a dónde, pero Dios me llamó. Dios dice que vayamos, que salgamos. Qué tremendo, hermanos, amén. Qué tremendo, porque sabemos, Sara lo siguió. Eso es caminar por fe. Es un paso a la vez. Un paso a la vez. ¿Y cuántas veces quizás no hubo preguntas ahí? En la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero quizás a Sara, a Abraham, ¿estás seguro de que estamos yendo en el camino correcto? ¿Estás seguro que estamos dando los pasos correctos? Es andar por fe, hermanos. Dios muestra un llamado, Dios da la palabra, no podemos resistirnos a ella, tenemos que obedecer. Amén. Eso es el caminar por fe. No sabemos todo el plan. Imagínense que Jesús lo hubiera dicho así. Bueno, miren, eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a subir a la barca, vamos a ir en la barca para así poder pasar al otro lado. En medio de que estamos en la barca y que es de noche y que he estado predicando todo el día, va a venir una gran tormenta. Y por poquito ustedes van a pensar que nos vamos a ahogar. Pero luego yo voy a reprender al viento, voy a enmudecer a la mar. Y después de eso vamos a llegar y nos va a enfrentar un hombre endemoniado con miles de demonios. Y después de todo eso, Él va a ser salvo, la gente del pueblo nos va a correr y lo que vamos a hacer, nos vamos a subir a la barca otra vez y nos vamos a regresar. ¿Cuántos ustedes creen que se hubieran quedado? ¿Cuántos creen ustedes que hubieran obedecido a esa simple demanda del Señor cuando Él dijo, pasemos al otro lado? Amén. No podemos conocer todo el plan, hermano, pero sí conocemos
aquel que hizo el plan. Amén. Sí conocemos que el que diseñó el plan es fiel y que podemos confiar en él. Ahora, hermano, me llama mucho la atención que Jesús dijo, pasemos al otro lado. Él no dijo, voy a pasar al otro lado, aquí me esperan. Hermanos, somos unos afortunados cuando Cristo, cuando el Señor nos incluye, nos hace parte de sus planes. Hermanos, esto es la obra de Dios, hermanos. Y nosotros solamente somos bendecidos por su voluntad de ser parte de ello, hermano. De ser parte de ello y de contemplar lo que el Señor hace. Amén. Porque es obra de Él. Amén. Entonces vamos a ver ahora, hermanos, el punto número 2. Y ahora vamos a ver, ya vimos el plan, ahora vamos a ver el problema. El problema en el verso 37 dice la palabra, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Cuando la palabra dice se anegaba, esto es que se comenzaban a hundir, que había entrado mucha agua. Y aquí vemos el problema. Se levantó una gran tempestad, una gran tormenta, y las olas ya golpeaban el barco y se anegaba. Si ese barco en el que estaban se anegaba, ¿qué tal de los otros barcos? Hay veces de vuelta que como familia, el apellido que usted quiera ponerle, es una familia fiel a Dios, está caminando fiel con Dios lo más que pueden, tratando de seguir al Señor lo más cerca posible. Y quizás, quiero pensar, de vuelta la palabra no lo establece, pero quiero pensar que ahí en esa barca iba Jesús y iban los 12. Y quizás, la Biblia nos dice que Pedro tenía esposa, ¿verdad? Porque tenía suegra. Y quizás allá en la otra barca, imagínense que ahí iba la esposa de Pedro. O que iba en alguna otra barca un amigo muy cercano a alguno de los 12, o quizás algún familiar muy cercano. Imagínese, la familia está caminando bien, el esposo está caminando bien, y cuántas veces no llegan problemas, tormentas, como esposo, como cabeza de hogar, a tu esposa o a tus hijos. Y tú quisieras cambiar el lugar. ¿Cuántas veces no tus hijos se enferman? Y de vuelta, la familia está haciendo lo más que puede por ser fiel a Dios. ¿Cuántas veces no hay un problema con tu esposa y tú quisieras tomar ese lugar y decir, Señor, pero ¿qué está pasando, Señor? Porque te duele más que si te pasara a ti mismo. Y a veces de vuelta estas tormentas vienen y nos asustan, porque al final del día todos queremos ver a nuestros familiares, a los que están cercanos a nosotros, los queremos ver bien, los queremos ver estables. Entonces piense que por ese momento no solamente se está negando esa barca, pero ven a las demás y dicen, hey, ¿qué está pasando? Se están hundiendo, alguien va a morir aquí. Eso era lo que ellos pensaban en ese momento. Ahora de vuelta, nosotros no conocemos el plan entero, pero sí conocemos a aquel que diseñó el plan, aun cuando en el plan está esta tormenta. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos recuerda las características de la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, hermana, aún cuando estamos caminando en la voluntad de Dios y aun cuando hay tormentas, la voluntad de Dios sigue siendo agradable y sigue siendo perfecta. Aun cuando hay problemas, aun cuando hay situaciones que nos ponen en riesgo, que no entendemos, el plan de Dios sigue siendo el mejor plan posible para nosotros. Aquel que conoce el mañana. Nosotros no sabemos qué traerá mañana, ¿verdad? Pero nosotros conocemos a aquel que ya está en el día de mañana. Y Él
es digno de toda nuestra confianza. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5, ¿verdad? Jehová, nuestro Señor, Él es digno de toda nuestra confianza. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay perfecta paz en Jesús. Él es digno. Aun cuando hay problemas, Él sigue siendo digno de toda nuestra confianza. Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y aun cuando hay olas que están golpeando tu barca, aun cuando hay problemas que están golpeando tu familia, que están trayendo momentos de ansiedad, de miedo, podemos confiar en nuestro Dios. Podemos confiar en Él. Pero ¿cómo puedes decir eso si en esta historia hay una gran tormenta? ¿Cómo puedes decir eso si en esta historia, como leímos al principio, hay un hombre endemoniado? Podemos decir eso porque al Dios que servimos es un Dios de propósito. Todo lo hace con un propósito. Texto muy conocido, sobre todo ustedes que están estudiando Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos esperar grandes cosas de nuestro Dios, porque servimos a un Dios grande, al único Dios vivo y todopoderoso. Sí, esta era una gran tormenta. Sí, esto era un problema real, tangible en su momento. Pero ese no era el problema principal. El problema principal de los discípulos, de los que estaban ahí, como lo leímos al principio, no era la tormenta, no era la gran tempestad, era su falta de fe. Era la falta de fe. Cuando vienen tormentas a nuestro caminar, cuando estamos siendo fieles al Señor, debemos recordar que Dios sigue siendo soberano aún en nuestras tormentas. Que Dios sabe, Dios conoce por qué estamos pasando lo que Él permite que pasemos. Escúchame muy bien, si usted es salvo, usted es de Él. Dice ese hermoso himno que cantamos, ya pertenezco a Cristo, ya pertenezco a Cristo. Nada le puede tocar a usted si no pasa primero por las manos de Dios, porque le pertenecemos a Él, somos de Él. ¿Alguna vez se le ha perdido algo a Dios? Somos de Él, Él es el buen pastor, Él es nuestro proveedor, Él nos cuida, Él nos protege. Y si Él permite que pasemos por una tormenta, Él sabe por qué. Quizás yo aún no lo sé. José logró saberlo, ¿verdad? Él al final de Génesis dijo, ustedes todo esto lo trataron, lo quisieron hacer para mal, pero Dios lo usó todo para bien. Quizás nunca sabremos por qué pasamos una tormenta, pero Dios lo sabe. ¿Y sabe qué? Cada tormenta en nuestra vida es una oportunidad para que Dios haga algo grande. Dios tiene el poder para librarnos de cada aflicción, de cada problema. Pero también puede ser que la razón por que Dios permite y no nos libra al instante es quizás para protegernos de algún pecado. Pablo dijo, 3 veces he rogado que me quites este aguijón. Dijo, más para que las revelaciones no me
exaltarse le fue dado, ¿verdad? Para no enorgullecerme, y el orgullo es pecado. Para no entrar en orgullo, me es dado este aguijón. A veces también las pruebas son para exaltar el nombre de Dios. Señor, quita esta prueba de mí, quita esta tormenta. Pero si a través de esta tormenta, Señor, tu nombre es exaltado, tu nombre es magnificado, que se haga tu voluntad y no la mía. Este problema aquí, regresando a la historia en Marcos capítulo 4, produjo admiración en los discípulos. Admiración. Ve el verso 41 en Marcos capítulo 4. Vemos el verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nunca debemos, hermanos, de dejarnos de admirar de nuestro Señor. Y cuando digo nunca, me refiero a cada vez que venimos aquí al culto, venimos a encontrarnos con nuestro Dios, amén. Y no solo aquí, también cuando estamos allá afuera, nunca debemos de dejar de admirarnos de nuestro Señor. De decir, wow, mira lo que Dios ha hecho, amén. Nunca, hermanos. A través de admirarnos, hermano, seguiremos enamorándonos del Señor cada día más y más y más. Nuestra caminar con Cristo será lleno de gozo, lleno de paz, hermanos. De decir, mira lo que Dios ha hecho. Amén. De ver lo que Él sigue haciendo en las almas. De ver lo que Él sigue haciendo, hermano, al salvar al pecador del pecado. Y punto número 3, hermano, vemos ahora el propósito. Ya vimos el plan, ya vimos el problema, que el problema verdadero no era la tormenta, sino la falta de fe. Y ahora vamos a ver el propósito de esta tormenta, de esta situación. Y ahí en el verso 38, en Marcos capítulo 4, dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No tienes cuidado que perecemos. Jesús pudo haberles contestado, pudo haberles dicho: claro que tengo cuidado que ustedes perecen. Por eso vine al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca. Por eso mismo estoy aquí. Pero él no hizo eso. Hablaba el pastor en la mañana del dominio propio. Él no cayó en esa tentación a la discusión, a razonar y ganar el argumento. En cambio, él fue directo a la acción. ¿Y qué hizo? Verso 39. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y con esa acción quitó toda duda de los discípulos si Jesús tenía cuidado de ellos o no. ¿Quién en otro tiempo iba a calmar una tormenta por ellos así como lo hizo Jesús? ¿Quién en otro tiempo iba a hacer un milagro como el que Jesús estaba haciendo delante de ellos? Nadie más. Nadie tiene cuidado de nosotros como el Señor. Pero cuando viene la tormenta, es muy fácil a veces pensar: no le importo a Dios. Dios ya se olvidó de mí. Dios no me quiere. Por eso me está pasando esto. Pero la verdad es, nadie le ama a usted como Dios le ama. Y nosotros le amamos a Él, pero Él nos ama más de lo que nosotros podemos amarle a Él. Nosotros creemos que Dios se alegra cuando somos fieles a Dios. Y sí, Dios se alegra mucho más de lo que nos alegramos nosotros.
A veces decimos, ay, tengo bastantes ganas de ir a la iglesia, a la casa de Dios. Dios se pone más feliz que vengamos aquí de lo que nosotros nos ponemos felices. Dios se alegra más cuando cumplimos el llamado que Él nos hace, del gozo que nos produce a nosotros obedecerle al Señor. Porque es obra de Él, porque es de Él. Entonces, hermanos, Jesús con su acción afrontó esa pregunta de que Él tiene cuidado de ellos. Y después se dirigió a la falta de fe de los discípulos y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, todos quisiéramos ser como Pablo y Silas, ¿o no? Allá en Hechos capítulo 16, ¿verdad? Pablo y Silas fueron llevados, ¿verdad?, al calabozo por andar haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas ahí? Cantando, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí estaban, hermanos, bien gozosos, así como dice Santiago, ¿verdad? Dice que tener por sumo gozo, ahí, no lo quiero decir mal, hermanos, ahí en Santiago, capítulo 1. Dice: hermanos míos, verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, así estaba, ¿verdad?, Pablo y Silas, bien gozosos, hermano. Todos quisiéramos ser así cuando vienen las pruebas, ¿verdad? Esa es la manera madura de enfrentar las pruebas. Oiga, hermano, a Pablo y a Silas los acababan de azotar, estaban amarrados de manos y de pies. Pero ellos, hermanos, seguían con el gozo, ¿verdad? Seguían, hermano, alabando al Señor, orando, hermanos. Yo me pregunto muchas veces, ¿qué estarían cantando, verdad? ¿Qué himno estarían cantando? ¡Wow! Pero no es el caso de los discípulos en la barca, ¿verdad que no? No, los discípulos están amedrentados, dice la palabra. Pero algo bueno hicieron los discípulos en medio de la tormenta. ¿Qué fue lo bueno que hicieron? Fueron a Jesús. Fueron a Jesús. Cuando estamos en esas tormentas, al menos lo más importante es ir a Jesús. Y nos dice el verso 41, entonces temieron con gran temor y se decían, su fe creció, hermanos. A través de ese problema, de esa prueba, su fe se fortaleció. Pero ese no era el propósito principal de esa situación. Ese no era el propósito principal. Jesús se subió a la barca, predicó por casi todo el día, después dijo, pasemos al otro lado, llevó a sus discípulos con él, incluyendo otras barcas en medio de la noche, cuando pasaron por la tormenta. ¿Para qué? Para llegar a ese endemoniado gadareno. Hermanos, llegaron. El hombre dice que moraba en los sepulcros. En Lucas dice que no tenía ropa. Dice que se cortaba con piedras. Lo más probable, olía muy feo. Tenía un aspecto muy feo también. Pero a ese hombre Jesús amó. Y por ese hombre Jesús pasó ese mar, pasó a sus discípulos por esa tormenta para llegar a ese hombre. Y ese hombre fue salvo. Y después de eso, ¿qué pasó? Los corrieron del pueblo, se subieron a la barca y se regresaron. La salvación de ese hombre fue el propósito de que Jesús con sus discípulos pasara por la tormenta y pasara lo que tuvieron que pasar para llegar a ese hombre. A ese hombre. Entonces llegamos a la conclusión, hermanos. Y vean, hermano, ahí mismo en Marcos capítulo 5. Vea el versículo 18 al versículo 20. Al entrar él en la barca, este es el hombre
aquel hombre, aquel endemoniado gadareno, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre por el cual Jesús pasó todo lo que pasó, pasaron la tormenta, fue salvo. ¿Qué hizo? Se fue a ser un testigo de Jesús, a predicar de Jesús, a contar a todos los demás las maravillas que Jesús había hecho con él. Él se convirtió en un buen predicador para Jesús. Así que, hermanos, quizás si tú estás pasando por una tormenta, o quizás la próxima vez que tú pases por una tormenta, no pierdas el enfoque, hermano. Recuerda que Dios siempre tiene un plan, hermano. Recuerda que el problema no es la situación, sino que nuestra fe necesita estar fuerte, hermano, firme en el Señor, el único que tiene el poder para hacer todas las cosas. Porque recuerda que Dios siempre tiene un propósito para cada tormenta, para todo lo que nosotros atravesamos. Él tiene una razón, hermano. Hermano, puede ser que el Señor quiere usar esa tormenta que usted está atravesando para salvar a alguien. Quizás es alguien que usted ni siquiera tiene en mente. Manténgase fiel, hermano. En medio de la tormenta, no flaquee su fe. Manténgase fiel, hermano, caminando. Es tiempo, hermano, aún cuando pasamos por estas pruebas, es aún más tiempo de predicar el Evangelio. Porque nuestro gran Salvador aún sigue salvando aún al más vil pecador. Dios, hermano, tiene una manera de poner a sus discípulos a través de situaciones incómodas para salvar almas. Rapidito, Jesús dijo: me es necesario pasar por Samaria. Los judíos odiaban Samaria, pero ahí alcanzó a aquella mujer samaritana. ¿Y qué hizo ella? Fue y le dijo a todos los demás. El Señor, vemos aquí en la historia, los llevó por esa tormenta a esa tierra con ese endemoniado gadareno. ¿Y qué hizo el endemoniado gadareno después de ser salvo? Fue y predicó la palabra. Pablo y Silas, aún ahí en la cárcel. ¿Qué fue el resultado de que estuvieran ahí en la cárcel? ¿Quién fue salvo de ahí? El carcelero. Hermano, le estoy diciendo, una tormenta por una alma. Puede ser que usted, en su fidelidad al Señor, esté pasando una tormenta. No pierda el enfoque, porque puede ser que Dios quiere usar esa tormenta para salvar a una alma o a más de una alma. Mantenga su enfoque, hermano. Mantenga su enfoque en la necesidad de salvación del pecador, hermano. Aún en la tormenta, mantenga su fidelidad al Señor como lo hizo José. No pierda su fidelidad. Y sí, a lo mejor es muy difícil la tormenta. A lo mejor el dolor es insoportable. A lo mejor las condiciones son críticas. Estar en un hospital cuando eres fiel a Dios, con problemas que no te explicas. Recuerde, usted le pertenece al Señor y el Señor sabe por qué. Y puede ser que esa tormenta sea para alcanzar al menos un alma. Señor, te damos gracias, porque tú un día, Señor, dejaste todo allá en el cielo, dejaste la gloria, para venir aquí, Padre, humillarte en la forma más simple, Señor, en la forma de un bebé, y vivir en este mundo perverso. Y, Señor, así lo hiciste todo por nosotros, Padre. Te humillaste, fuiste obediente hasta la muerte, y experimentaste un sufrimiento sin igual en la carne, y también enfrentando la ira de Dios Todopoderoso, y fue por nosotros. Gracias, Padre. Ayuda a mis hermanos que estén pasando por pruebas. Ayuda a mis hermanos la siguiente vez que venga un problema en su fidelidad contigo, que venga una situación inexplicable. Recuérdales, Dios, que tú siempre tienes un propósito, que siempre haya una alma
a la cual tú quieres salvar. Gracias por tu palabra, Señor, que sea de bendición en la vida de mis hermanos en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te doy lugar.